Y escogió a un hombre sabio de entre los líderes de la iglesia y lo facultó según la voz del pueblo para que tuviera el poder de decretar leyes de conformidad con las que se había dado y ponerlas en vigor conforme a la iniquidad y los delitos del pueblo. Y este hombre se llamaba Nefía y fue nombrado juez superior y ocupó el asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. Ahora bien, Alma no le concedió el oficio de ser sumo sacerdote sobre la iglesia, sino que retuvo el oficio de sumo sacerdote para sí, mas entregó a Nefía el asiento judicial. Y esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y así, a principios del año nono, el gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma entregó el asiento judicial a Nefia y concretó completamente al sumo sacerdocio del santo orden de Dios y a dar testimonio de la palabra de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Alma 5. Las palabras que ama el sumo sacerdote según el santo orden de Dios proclamó al pueblo en sus ciudades y aldeas por todo el país, comenzando con el capítulo 5. Capítulo 5. Para lograr la salvación, los hombres deben arrepentirse y guardar los mandamientos, nacer de nuevo, purificar sus vestidos mediante la sangre de Dios, de Cristo, ser humildes, despojarse del orgullo y de la envidia y hacer las obras de rectitud. El buen pastor llama a su pueblo. Los que hacen obras malas son hijos del diablo. Y Alma testifica de la veracidad de su doctrina y manda a los hombres que se arrepientan. Los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida, aproximadamente 83 años antes de Cristo. Y aconteció después que Alma empezó a proclamar la palabra de Dios al pueblo, primero en la tierra de Zarema y desde allí por toda la tierra. Y estas son las palabras que según su propio registro habló al pueblo de la iglesia que se hallaba establecida en la ciudad de Zarema, diciendo: Yo, Alma, habiendo sido consagrado por mi padre Alma para ser sumo sacerdote sobre la iglesia de Dios, ya que él tenía el poder y la autoridad de Dios para hacer estas cosas. He aquí os digo que él empezó a establecer una iglesia en la tierra que se hallaba en las fronteras de Nefi. Sí, la tierra que era llamada la tierra de Mormón. Sí, bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Y aquí os digo que fueron librados de las manos del pueblo del rey Noé por la misericordia y el poder de Dios. Después de esto, aquí fueron reducidos a la servidumbre por la mano de los lamanitas en el desierto. Si os digo que se hallaban en el cautiverio
Y nuevamente el Señor los libró de la servidumbre por el poder de su palabra. Y se nos trajo a esta tierra. Y aquí empezamos a establecer la iglesia de Dios por toda esta tierra también. Y ahora, aquí os digo, hermanos míos, vosotros que os pertenecéis a esta iglesia, habéis retenido suficientemente en la memoria del cautiverio de vuestros padres. Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y la longanimidad de Dios para con ellos. Además, habéis tenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado a sus almas del infierno. He aquí, Él cambia sus corazones. Sí, los despierto de un profundo sueño y despertarán en cuanto a Dios. He aquí, se hallaban en medio de la oscuridad. No obstante, la luz de la siempre eterna palabra iluminó sus almas. Sí, los tenían ceñidos los ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción. Y os pregunto ahora, hermanos míos, ¿fueron destruidos? Aquí os digo que no, no lo fueron. Y os pregunto también, ¿fueron quebrantadas las ligaduras de la muerte o desatadas las cadenas del infierno que los tenían atados? Os digo que sí, fueron desatadas y sus almas y se ensancharon y cantaron el amor que redime. Y os digo que son salvos.